Bueno, muchachos, nuevamente saludarlos. Ya estamos en el tercer encuentro. Vamos a terminar de derivar radicales. Partimos del ejemplo anterior que les había dejado para que lo desarrollaran en ese recesito, en esa pausa activa. Y nos faltaría ver solamente regla del producto y regla del cociente y ahí terminamos. ¿Listo? Entonces, ya los compañeros nos brindaron muy amablemente unas respuestas, entonces vamos a ver, a corroborar, a ver si les quedó bien, les quedó mal y rectificar lo que les haya quedado mal. Entonces, al derivar esta función con un radical, bueno, voy a quitar acá un poquito la cámara para que sea más rápido el internet. Bueno, listos. Entonces, cuando tenemos un radical, obligatoriamente, ¿sí? O sea, esto es obligatorio, no es si lo hacemos, no lo hacemos, sino obligatoriamente tenemos que reexpresarlo en forma de potencia. O sea que esto quedaría f de x igual, ojo, aquí no estoy colocando f' de x, porque todavía realmente no estoy derivando. Entonces, hacemos la propiedad que expliqué en el anterior encuentro, ¿sí? ¿Cuál? La potencia con exponentes fraccionarios, es decir, la relación entre la potenciación y la radicación. Entonces, al desarrollar esa potencia, recuerden que aquí es como si estuviera todo elevado a la 1, ¿sí? Entonces, esto quedaría elevado a la 1/3. Y así sí ya lo vamos a poder derivar, ¿sí? Porque ya podemos aplicar la regla de la cadena. Por favor, no olviden, la regla de la cadena es ¿por qué? Pues porque aquí hay una derivada externa, ¿sí? Y aquí hay una derivada interna. Es una composición de funciones, ¿sí? Entonces, esta sería la derivada interna y lo azulito sería la derivada externa. Vamos a desarrollar esta, ¿sí? Esta derivada y me faltaría explicarles algo que no les había explicado, que es qué pasa con los exponentes negativos. Creo que el semestre pasado les expliqué, si no, de todas maneras lo explico ahorita. Entonces, ¿cómo lo hacemos? F' de x, ¿sí? Es decir, la derivada de x o la primera derivada. Bueno, aprovecho para decirles, yo puedo sacar derivadas de orden superior, es decir, puedo calcular la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta derivada, las que yo desee. Sin embargo, casi todas pues tienden a cero, ¿no? Pero yo puedo calcular la segunda, la tercera derivada y si yo quisiera, por ejemplo, hacer la segunda derivada, pues hago la primera y sobre la primera haría la segunda. Entonces aquí hago dos comitas. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a derivar esto. Entonces hacemos primero la externa y esto nos daría 1/3 factor, ¿sí? Así como nos lo dictó Yurley, es paso por paso, x al cubo menos 2x y esto lo elevamos a la menos 2/3, ¿sí? ¿Que de dónde salió ese menos 2/3? Por favor, de restar 1/3 menos 1. Si no os recuerdan los fraccionarios, esto lo hice en el primer video, ¿sí? Entonces, 1/3 menos 1 me da menos 2/3. Esto es lo que está en azul, es decir, la derivada externa. Ahora multiplicamos por la derivada interna, que es 3x al cuadrado menos 2, ¿sí? 3x al cuadrado menos 2. Y esa sería la derivada interna, ¿sí? Es decir, lo que está dentro del paréntesis. Ahora, ¿qué podemos hacer? Algo que yo no les había explicado, pues porque ya se iba a acabar el anterior encuentro, entonces dije más bien lo explico en este que ya hay tiempo. F' de x, pónganle cuidado, ¿qué hago yo? Hay una propiedad de potenciación que es la siguiente, que cuando yo tengo un exponente negativo, ¿sí? Yo lo puedo pasar al denominador y me queda positivo, ¿sí? Entonces, un ejemplo, x a la menos 3, ¿sí? Vamos a imaginar esto. X a la menos 3 simplemente es igual a 1 sobre x al cubo, ¿sí? ¿Y qué dice ahí? Pues le quité el negativo al exponente, pero lo pasé al denominador. Pero yo también puedo tener lo siguiente, pónganle cuidado, yo puedo tener, por decir algo, 2y
¿sí? Menos 2y sobre x al cubo, perdón, x a la menos 3, ¿sí? Entonces pónganle cuidado, eso es igual a menos 2y por x a la 3. Y entonces, uy, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Una cosa, y eso sí es bien importante, es el menos de la base, que en este caso el menos de un número o de un término no tiene nada que ver con un exponente negativo. Aquí el menos del exponente es diferente al menos de la base. Cuando el menos tiene la base, eso no pasa, no pasa nada, simplemente es negativo y sigue quedando arriba. Miren que no pasó para el denominador. ¿Por qué no pasó para el denominador? Porque es que esto ni siquiera tiene exponentes, o sea, el exponente es 1. Si fuera menos 1, pues ahí sí lo pasamos, pero en este caso, este menos no se relaciona para nada con el menos del exponente. 2. ¿Qué hicimos ahora con el x a la menos 3? Estaba en el denominador y pasó para arriba, para el numerador, y se volvió positivo. Es decir, que si yo tengo un exponente negativo y está arriba, pasa para abajo. Pero también puedo tener un exponente negativo abajo y pasa para arriba, pero ¿cuál es la condición? Pues que se le quita el, el, el menos al exponente. Vamos a hacer el último, ya para terminar. Menos 3 x a la menos 2, ¿sí? Sobre eh, y a la menos 3 o a la menos 4. Entonces, eso es igual. Pónganle cuidado, voy a poner la respuesta y ustedes van a analizar por qué me dio eso. Menos 3 y a la 4, ¿sí? Sobre x a la menos 2. Perdón, x al cuadrado, qué pena. X al cuadrado. Entonces, pónganle cuidado. ¿Por qué salió eso así? El menos 3 no se relaciona nada con el menos 2. Si yo tuviera esto entre paréntesis, o sea que el menos 2 fuera el paréntesis de ambos, de menos 3x, ahí sí pasarían ambos aquí al denominador. Pero en este caso no es así. Es decir, el menos 2, ¿sí? El menos 2 solamente está para x. Y por eso es que se baja este señor aquí solito. Positivo. El menos 3, ¿por qué se quedó arriba? Por dos razones, porque el menos pues no tiene nada que ver con el exponente. Y dos, pues porque el menos 2 no es para el menos 3, sino el menos 2 es solo para x, ¿sí? Ahora, este y a la menos 4 que estaba en el denominador pasó para arriba y se nos volvió positivo, ¿sí? Entonces, eso fue lo que se hizo ahí en este ejercicio. Entonces, ya con eso, ahora sí vamos a poder terminar de derivar nuestros radicales para que se den cuenta cuál es el paso que sigue. Pónganle cuidado. Entonces, 3x al cuadrado menos 2 se coloca aquí arriba. 3x al cuadrado menos 2 y se deja ahí quietito. ¿Por qué? Pues porque no tiene exponente negativo ni nada. Y 3x al cuadrado menos 2 por 1, pues me da 3x al cuadrado menos 2 sobre 3 por, ahora, como esto tiene exponente negativo, pues ahora queda positivo. X al cubo menos 2x elevado a la 2 tercios. ¿Sí? Elevado a la 2 tercios. ¿Sí? Entonces, pónganle cuidado. ¿Por qué a la 2 tercios? Pues porque se volvió positivo, ya que estaba negativo y se volvió positivo al quedar en el denominador. Por último, ¿sí? Hacemos lo mismo. O sea, ya para terminar de expresar la respuesta, 3x al cuadrado menos 2, ¿sí? 3x al cuadrado menos 2 sobre 3 por raíz de x al cubo menos 2x, lo elevamos a la que? Al cuadrado, y aquí colocamos raíz cúbica. Y entonces, ¿para qué hice todo eso? Porque lo que ustedes me dictaron estaba bien, ¿sí? Hasta aquí estaba bien. Pero, ¿qué sucede?
que si a mí me dan una función con radical, al derivarla también tengo que expresarla en términos de radical, ¿sí? No es obligatorio, no es porque eso depende de algunos problemas. Hay unos problemas que uno sigue trabajándolos en forma de potencia hasta terminar muchas otras cosas, ¿sí? Pero en este caso, sí es mejor otra vez reexpresarlo, es decir, lo tenemos en forma de potencia y lo pasamos nuevamente a radicación. Vamos a dejar hasta ahí, muchachos, no vamos a avanzar más. Esto es un abrebocas a esta temática, porque ya yo puedo colocar, por ejemplo, seno cuadrado de raíz cúbica de x al cubo menos 2. Entonces, ahí yo ya tendría que derivar la función seno, tendría que derivar el radical y tendría que, fuera de eso, como el seno está al cuadrado, pues hacer un producto ahí. Pero, ¿qué es lo que yo quiero como decirles, muchachos? Que digamos, uno aquí en matemáticas les da las bases, les enseña cómo hagan de cuenta como a leer, que cuando ustedes les digan una derivada, ah, sí, más o menos, ya me acuerdo a qué se refiere eso de la derivada tiene unas reglas, y si a mí me dan una función, yo puedo aplicar esas reglas para hallar la derivada de esa función, ¿sí? Entonces, ya si ustedes empiezan, digamos, a tener un texto que estén haciendo su especialización y se volvieron a encontrar con estos temas, porque yo me admiro la cantidad de aplicaciones que tiene esto, ¿sí? Cuando ya tomamos un tema más específico, ya van a partir de acá de lo que saben y van a poder entender más adelante, porque es mucho más complicado que no tengamos ni idea qué es una derivada. Entonces, como les decía, y acuérdense como lo saludé hoy, uno puede durar toda la vida estudiando derivadas y no le alcanza, ¿sí? Entonces, lo que hace uno acá es como un compilado de los temas, ¿sí? Para que ustedes sepan de qué se trata estas reglas de derivación y después, cuando lleguen a necesitar o, ¿sí? A especializarse o lo que necesiten hacer, tengan las bases necesarias para leer las matemáticas implícitas en este tema, ¿sí? Entonces, vamos a dejarla hasta acá, esta regla de la cadena y derivación de radicales, ¿sí? Con esto que ya tenemos acá, es como cuando uno les enseña las tablas de multiplicar. Ya ustedes se saben las tablas, de ahí para adelante ya las pueden utilizar, ¿sí? Entonces ya después ustedes empiezan a ver que multiplicación con decimales, que multiplicación con radicales, que multiplicación. Entonces lo mismo pasa acá. Aquí yo les doy las reglas de derivación, ¿sí? Derivación de funciones con radicales y ya más adelante se pueden exigir en la temática. Bueno, muchachos, antes de regla del producto y regla del cociente, ¿alguna duda, alguna inquietud de lo que acabé de explicar? Me imagino que muchas, ¿o no? Si quieren sacarle pantallazo, por favor, y enviarlo al grupo. Entonces, en conclusión, hagamos una retroalimentación rapidita sobre este ejercicio. Eh, para derivar radicales, hay que tener en cuenta dos propiedades de potenciación algebraica. La primera, cuando tenemos exponentes en forma de fraccionario, que nos permite reexpresar los radicales en forma de potencia. La segunda es cuando tenemos exponentes negativos, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esos exponentes negativos. Ahora, cuando ya tenemos esas dos reglas de potencia claras, ¿sí? De potenciación algebraica, empezamos a derivar. Algo importante, aquí solamente reexpresamos la función, no estamos derivando. Reexpresamos la función. Y luego, por lo general, los radicales nos traen una regla de la cadena. Por eso fue que lo vimos después, ¿sí? Porque siempre va a haber una derivada externa y una derivada interna. Entonces, derivamos la externa y luego la interna. Simplificamos las expresiones, ¿sí? En otras palabras, que si hay multiplicaciones, que si se puede dividir algo, que reexpresamos nuevamente en radical, ¿sí? Se las di la función en radical, la derivada suele colocarse su respuesta también en radical. Entonces, esa es la forma de derivar radicales. Bueno, entonces vamos a hacer otra, ya lo último. Entonces, vamos a la regla del producto
aquí ya terminamos. Les voy a dejar también productos sencillos. Aquí sería la, bueno, derivación de radicales realmente no es una regla como tal, ¿sí? Esa es como una aplicación de la regla de la cadena. O sea, siempre para derivar radicales, siempre tenemos que derivar esto por medio de la regla de la cadena. Esta sí es una regla que se llama la regla del producto. Y esta regla del producto se aplica para cocientes. Perdón, para multiplicaciones. Qué pena con usted. Para multiplicaciones. Y la fórmula es la siguiente. Voy a hacer solamente un ejemplo, ¿sí? Porque esto es relativamente sencillo. Si yo tengo una función en la cual se están multiplicando dos funciones, por ejemplo, u de x multiplicado por w de x, ¿sí? La derivada de esa función es la siguiente. Pónganle cuidado. F de x igual. Entonces, están multiplicándose dos funciones. Entonces, ¿cómo se hace la regla del producto? Entonces, la derivada de la primera, ¿sí? La derivada de la primera, es decir, la derivada de u, por la segunda sin derivar. Así, la segunda sin derivar. O sea, así como está en el ejercicio. Más la derivada de la segunda, ¿sí? Ahora es la derivada de la segunda. Miren que aquí era la derivada de la primera por la segunda sin derivar. Más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Y esta es la formulita. Esta es la fórmula para yo poder hallar la regla del producto. Entonces, hagamos un ejemplo rápidamente. Entonces, f de x igual, vamos a multiplicar dos funciones, ¿sí? Vamos a imaginar que u de x es 3x al cuadrado menos 5, ¿sí? Vamos a imaginar que esta es nuestra u de x, o nuestra primera función que se multiplica. Y la segunda función, vamos a hacer una lineal. 4x más 3, ¿sí? La primera era una cuadrática, esta es una lineal. Entonces, pónganle cuidado. Lo primero que nosotros hacemos es marcar las funciones. Entonces, la primera vamos a llamarla u y la segunda la vamos a llamar w. Ahora, vamos a derivar eso y se van a dar cuenta que es muy sencillo. F' de x, ¿sí? Es igual a la derivada de la primera, es decir, sería 6x, ¿sí? La derivada de la primera, multiplicado por la segunda sin derivar, por 4x más 3. Más, ¿sí? Vamos en la fórmula, más la derivada de la segunda. ¿Cuál es la derivada de 4x más 3? Simplemente 4. ¿Sí? Es decir, la derivada de 4x más 3, 4. Multiplicado por la primera sin derivar, que sería 3x al cuadrado menos 5. 3x al cuadrado menos 5. ¿Sí? Volvemos y copiamos la función tal y como está. Entonces, pónganle cuidado para que no lo olvidemos. Esta es la derivada de u, ¿sí? ¿Multiplicado por quién? Por w. Más la derivada de w, ¿sí? Que es 4, por u, por la primera sin derivar. ¿Listos? Ahí ya quedó planteada la derivada, entonces simplemente hacemos esas operaciones algebraicas ahí. Recuerden que esto es propiedad distributiva a derecha. Se multiplica 6x por 4x y 6x por 3. ¿Por qué se puede hacer? Pues porque aquí esto está elevado a la 1. Si estuviera elevado a una potencia diferente, a un exponente diferente de 1, pues ya no se puede hacer tan fácil, ¿no? Que ya lo que les dije, se tiene que hacer primero la multiplicación binomial. Entonces, multiplicamos 6x por 4x, sería 24x al cuadrado. ¿Sí? 24x al cuadrado. Más 6x por 3 sería 18x. ¿Sí? Entonces,
Otra, nuevamente, 6x por 4x da 24x al cuadrado y 6x por 3, 18x. Más 4 por 3x al cuadrado daría 12x al cuadrado. Menos 4 por 5, 20. ¿Sí? 20. Y esa sería ya nuestra derivada. Sin embargo, yo me doy cuenta que hay términos semejantes. ¿Sí? Recordemos lo que vimos el semestre pasado con eso de términos semejantes, que la parte literal era igual. Entonces yo me doy cuenta que yo puedo sumar 24 con 12x al cuadrado. Entonces eso nos da por último 36x al cuadrado más 18x menos 20. Y esa es la derivada, muchachos. ¿Sí? Que si el producto de funciones ya son funciones un poquito ya más complejas, digamos que metemos ahí radicales, reglas de cadena, entonces, se sigue exactamente el mismo procedimiento. Es igual. ¿Sí? En otras palabras, la formulita es para la misma. Entonces, no olviden, por favor, que la regla del producto es cuando las funciones se están multiplicando entre sí. Ahora, vamos a la última regla, que hasta aquí entra el parcial. Se llama la regla del cociente. ¿Listos? Entonces, ustedes recuerden cuando estaban haciendo sus primeros grados, ¿sí? Que el producto era el resultado de una multiplicación. Y el cociente, pues es el resultado de una división. Entonces, ahora, si tenemos f de x igual a una función en el denominador, ¿sí? Sobre una función en el denominador, ¿sí? Es decir, un cociente y tal que, ojo, no se nos olvide, que w de x sea diferente de cero, ¿no? O sea, recuerden que eso tiene su implicación en cálculo, ¿no? Nosotros no podemos dividir por cero porque eso es indeterminado. Entonces vamos a imaginar que eso es diferente de cero. Entonces, si w de x es diferente de cero, la fórmula para poder derivar es la siguiente. Entonces, si tenemos esa función en forma de cociente, ¿sí? La derivada es la siguiente. F' de x es igual a la derivada de la primera, ¿sí? U' de x, ¿sí? A la derivada de la primera, o del numerador más bien, la derivada del numerador por el denominador sin derivar, por el denominador sin derivar, o sea, w de x, así como está, menos, yo les recomiendo que aquí hagan un signo de agrupación, siempre, ¿sí? Así los términos sean pequeñitos, porque este menos cambia de signo todo lo que esté por dentro. Entonces, hay veces ustedes resultan haciendo las operaciones y se les olvida este menos, que este menos se opera con todos los que están por dentro. Entonces, por eso les recomiendo que hagan un signo de agrupación. Menos la derivada de la segunda por el primero sin derivar, ¿sí? Por el primero sin derivar. Todo sobre, aquí es importante algo, muchachos, como esto es un menos, ¿sí? La fórmula tiene que quedar así como yo la estoy haciendo, no puede variar, ¿sí? Y si ustedes miran esta parte que colocamos acá, con lo que colocamos aquí de la regla del producto es la misma. Lo único que cambia es que aquí es restando y en el producto es sumando, ¿sí? Pero se le agrega esto, el denominador al cuadrado, w de x al cuadrado. Y esa sería la fórmula, ¿sí? Esta es la regla del cociente. Y hasta aquí vamos a dejar el parcial, hasta la regla del cociente. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que se den cuenta que esto no es tan difícil, o por lo menos lo que yo les voy a dejar en el parcial y en el taller no es tan difícil, porque vuelvo y repito, si metemos pues funciones un poquito más exigentes, pues lógicamente esto se nos complica, pero tranquilos que no les voy a dejar algo tan diferente de lo que estamos explicando acá. Entonces,
Vamos a derivar la siguiente función. Vamos a derivar 5x menos 1, ¿sí? 5x menos 1 sobre, o bueno, 5x al cuadrado menos 1 sobre 3x más 2. Listo. Vamos a derivar esto. 5x al cuadrado menos 1 sobre 3x más 2. Entonces, la derivada quedaría, y empezamos a desarrollar la fórmula, igual que acá, ¿sí? Entonces, nos dicen que la derivada del numerador, entonces esto sería 10x, ¿sí? De una. ¿Cómo así? ¿Por qué? Pues 5 por 2, 10, y al 2 le quitamos 1, entonces quedaría 10x. ¿Multiplicado por quién? Por w sin derivar, es decir, por 3x más 2. Por 3x más 2. Menos, ¿sí? Aquí colocamos menos, y yo les digo que hacer un paréntesis o un signo de agrupación. En este ejemplo, pues no es tan necesario, pero sí es mejor hacerlo siempre. Menos la derivada del denominador, que sería 3, ¿cierto? 3 porque la derivada de 3x, pues es 3. La derivada de 2 es 0, ¿sí? La primera regla. Entonces nos da 3 multiplicado por 5x al cuadrado menos 1. Es decir, u sin derivar, numerador sin derivar. 5x al cuadrado menos 1. Cerramos paréntesis, cerramos agrupación. Y todo eso lo dividimos, ¿sí? Todo esto lo dividimos en 3x más 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, prácticamente, pues, ahí ya queda planteada la derivada. ¿Cómo así? ¿A qué me refiero que planteada la derivada? Pues simplemente que ya aplicamos la fórmula de la derivación. Entonces, o sea, al aplicar la fórmula, pues esa ya es la derivada, pero nosotros tenemos que hacer todas esas operaciones para poder expresar la respuesta. Y hay muchas cosas que se hacen que hay veces uno no los hace en el momento, porque por ejemplo, cuando yo estaba estudiando este tema, a mí me impresionaba que las respuestas que me daban a mí no tenían nada que ver con las respuestas que le daban en el libro. Entonces yo decía, uy, pero ¿qué pasó acá? ¿Será que todo me está quedando mal? No, lo que pasaba era que factorizaban, simplificaban y empecé a darme cuenta pues que las respuestas me quedaban eran mal expresadas. O sea, la respuesta estaba bien, pero me tocaba hacer varias operaciones para eso se llama reducir a su mínima expresión. Bueno, menos 15x al cuadrado. Miren que acá, bueno, aquí es como si hubiera un paréntesis. ¿Sí? Pero yo ahorita, yo lo voy a quitar de una vez, ¿por qué? Porque pónganle cuidado, menos por menos da más. Entonces aquí de una vez coloco más 3. ¿Qué hice yo ahí? Menos 3 por 5x al cuadrado da 15x al cuadrado, positivo. Menos por más 15x al cuadrado, pues me da menos, que menos por más da menos, menos 15x al cuadrado. Ahora, 3 por 1, 3. Esto sería menos 3, pero menos por menos da más. Entonces, si se dan cuenta la importancia de colocar este signo de agrupación ahí. Yo pudiera, o sea, seguir desarrollando aquí 15x al cuadrado menos 3. Y cuando vaya a quitar el paréntesis, pues ahí sí multiplico. Menos por 15, menos por menos 1. Bueno, aquí ya vamos a terminar. Desarrollamos ese cuadrado perfecto, ¿sí? Ustedes como ya saben multiplicar en álgebra, recuerdan que eso lo vimos el año pasado, pero lo vamos a hacer por la formulita, ¿no? El primero al cuadrado sería 9x al cuadrado, ¿sí? 9x al cuadrado, porque es el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, es decir, más 2 por 3x da 6x. Y 6x por 2 da 12x. Por favor, si no recuerdan eso, simplemente escriban ahí multiplicación de expresiones algebraicas o multiplicación algebraica, ¿sí? Que ahí les va a recordar. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? 3x más 2 por 3x más 2, pues porque se está multiplicando dos veces. Y les tiene que dar lo que les estoy diciendo. Entonces, 2 por 3x, 6x por 2 da 12x. Más el segundo al cuadrado, más 4. Listos. Ahora, ¿qué me hace falta? Simplemente simplificar los términos semejantes, es decir, este con este, ¿sí?
Y por último, ya ahí nos quedaría 30 menos 15, pues nos da 15x al cuadrado, ¿sí? 15x al cuadrado más 20x más 20x más 3 sobre, y colocamos ahí el denominador, ¿sí? Que acabamos de obtener de multiplicar dos veces 3x más 2, ¿sí? Que eso se llama, en otras palabras, no sé si lo recuerden, eso lo vimos el binomio cuadrado. Perfecto, ¿sí? Entonces esto haría 9x al cuadrado más 12x más 4. Entonces, por ejemplo, digamos, posiblemente cualquiera de estas operaciones podría factorizarse, ¿sí? Y entonces yo antes dejaba mis respuestas así y resulta que tocaba era factorizarlo, simplificarlo y hacer varias cosas. Listo, muchachos, hasta aquí llega el tema del parcial. Entonces, aquí faltó la sexta regla. Entonces, regla de la constante, regla de la función lineal o múltiplo constante, regla de la potencia, regla de la cadena, derivación de radicales, que es un ejemplo de regla de la cadena, 5 regla del producto y 6 regla del cociente. Hasta ahí entra el parcial, ¿sí? Son varias reglas, pero vuelvo y les repito, no les voy a preguntar cosas así como bien complejas, les aseguro que no. Voy a dejar la grabación hasta acá, entonces...